Nacida el 22 de junio de 1953 en Brooklyn, Nueva York, Cyndi Lauper llegó al mundo en un entorno marcado por contrastes. Una ciudad vibrante, pero un hogar atravesado por tensiones emocionales y económicas. Su nombre completo, Cynthia Ann Stephanie Lauper, apenas anticipaba la intensidad artística que definiría su vida. Desde muy pequeña, su infancia estuvo lejos de ser idílica. Creció en el barrio de Ozone Park, en Queens, junto a su hermana mayor, Ellen, y su hermano menor, Fred. Su madre, Catherine, fue una figura central en su vida, una mujer trabajadora, amante del arte y la música, que trató de sostener a sus hijos en medio de un matrimonio complicado. El padre de Cyndi abandonó el hogar cuando ella era aún muy joven, lo que dejó una huella profunda en su desarrollo emocional. Este abandono no solo provocó dificultades económicas, sino también una sensación de inestabilidad que la acompañaría durante años. Sin embargo, fue precisamente en ese caos donde comenzó a forjarse su espíritu independiente. Su madre volvió a casarse, pero la relación con su padrastro fue difícil, llegando incluso a generar conflictos que marcaron la adolescencia de Cyndi. Desde niña, Cyndi encontró refugio en el arte. Dibujaba, escribía y, sobre todo, cantaba. La música se convirtió en su lenguaje emocional, una vía de escape frente a la realidad que la rodeaba. Influenciada por artistas como The Beatles, Judy Garland y Janis Joplin, desarrolló desde temprana edad un gusto por las voces potentes y las interpretaciones cargadas de emoción. A los 12 años ya intentaba imitar estilos vocales complejos, lo que evidenciaba un talento natural poco común. Sin embargo, su paso por la escuela fue complicado. Cyndi no encajaba en los moldes tradicionales. Su personalidad excéntrica, su forma de vestir poco convencional y su actitud rebelde la convirtieron en una estudiante problemática a los ojos del sistema educativo. Fue expulsada de varias escuelas secundarias, lo que reforzó su sensación de no pertenecer a ningún lugar. Pero lejos de rendirse, decidió tomar un camino alternativo. Obtener su certificado de equivalencia, GED, y comenzar a construir su vida por su cuenta. Durante su adolescencia, vivió momentos especialmente duros. Llegó a abandonar su hogar y pasar temporadas viviendo en casas de amigos o en entornos precarios. En ese periodo, la música dejó de ser solo un refugio emocional para convertirse en una posible vía de supervivencia. Comenzó a presentarse en pequeños bares y clubes locales, cantando versiones de canciones populares. Su estilo, ya entonces, era inconfundible. Una mezcla de vulnerabilidad, fuerza y teatralidad. A principios de los años 70, Cyndi se unió a varias bandas locales. Una de las más importantes fue Blue Angel, grupo con el que comenzó a ganar cierta notoriedad en la escena underground de Nueva York. Aunque el éxito comercial aún estaba lejos, esta etapa fue crucial para su formación artística. Experimentó con distintos géneros, desde el rock hasta el pop, y empezó a desarrollar la estética visual que más tarde la convertiría en un ícono. Colores llamativos, peinados extravagantes y una actitud desafiante frente a las normas sociales. Pero el camino no fue fácil. Durante una presentación, sufrió una lesión en las cuerdas vocales que la obligó a guardar silencio durante casi un año. Para una artista cuya identidad giraba en torno a la voz, este golpe fue devastador. Los médicos le advirtieron que podría no volver a cantar igual. Sin embargo, lejos de rendirse, Cyndi transformó ese obstáculo en una oportunidad. Estudió técnicas vocales, redescubrió su instrumento y regresó con una voz aún más potente y expresiva. En paralelo, trabajó en empleos temporales para sobrevivir. Fue camarera, empleada en tiendas e incluso trabajó en oficinas. Cada experiencia alimentaba su visión del mundo y su sensibilidad artística. No era una estrella nacida en cuna de oro, sino una mujer que conocía de cerca la lucha cotidiana, la incertidumbre y el rechazo. Lo que distingue a Cyndi Lauper en esta etapa no es solo su talento, sino su resiliencia. En una industria que suele premiar la conformidad, ella eligió ser diferente.
Su infancia difícil, sus conflictos familiares y su constante búsqueda de identidad no la quebraron. Al contrario, la convirtieron en una artista auténtica, capaz de conectar con millones de personas, precisamente porque entendía el dolor, la exclusión y la necesidad de expresarse libremente. Tras años de lucha silenciosa, rechazos y escenarios pequeños, Cyndi Lauper estaba a punto de experimentar el giro que cambiaría su vida para siempre. A comienzos de los años 80, después de la disolución de su banda Blue Angel y de enfrentar problemas legales con su anterior representante, Cyndi decidió apostar todo por su carrera como solista. Era un salto arriesgado, pero también necesario. Ya no quería ser una promesa escondida en el underground, sino una voz que resonara en todo el mundo. En 1983, ese sueño comenzó a materializarse con el lanzamiento de su álbum debut She's So Unusual. Un trabajo que no solo marcó su entrada en la industria musical internacional, sino que redefinió el papel de la mujer en el pop. Desde el primer momento, el disco rompió esquemas. Canciones como Girls Just Want to Have Fun, Time After Time, She Bop y All Through the Night se convirtieron en éxitos rotundos, dominando las listas de popularidad en Estados Unidos y en numerosos países. Lo que hacía especial a Cyndi no era solo su voz, capaz de pasar de la dulzura a la potencia desgarradora en segundos, sino su identidad visual y su mensaje. En una época donde la imagen femenina en la música estaba fuertemente estereotipada, ella apareció con colores estridentes, peinados imposibles, y una actitud irreverente que desafiaba todas las normas. Su estilo no era una estrategia calculada. Era una extensión auténtica de su personalidad. El impacto de Girls Just Want to Have Fun fue especialmente significativo. Más que una simple canción pop, se convirtió en un himno de libertad femenina, en una declaración cultural que conectó con millones de mujeres jóvenes que buscaban independencia y voz propia. En ese momento, Cyndi Lauper dejó de ser solo una cantante para transformarse en un símbolo. El éxito fue inmediato y abrumador. Su álbum debut logró una hazaña histórica: colocar 4 sencillos en el top 5 del Billboard Hot 100, algo que ninguna artista femenina había conseguido antes. Este logro no solo consolidó su lugar en la industria, sino que la posicionó como una de las figuras más influyentes de la década. En 1985, su talento fue reconocido con uno de los premios más prestigiosos de la música, el Grammy a Mejor Artista Nueva. Este galardón confirmó lo que el público ya sabía: Cyndi Lauper no era una moda pasajera, sino una fuerza artística con identidad propia. Durante estos años, también se convirtió en una figura clave de la era de MTV. Sus videoclips, llenos de creatividad, humor y narrativa visual, ayudaron a definir el lenguaje audiovisual de la música pop. En una plataforma donde la imagen era tan importante como el sonido, Cyndi brilló con luz propia. Su capacidad para contar historias en pocos minutos la distinguía de otros artistas contemporáneos. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no estuvo exento de tensiones. La presión de la industria, las expectativas del público y las constantes comparaciones con otras artistas, especialmente con Madonna, generaron un clima competitivo intenso. Aunque ambas representaban estilos distintos, los medios las enfrentaban constantemente, creando una rivalidad que, en muchos casos, fue más mediática que real. Lejos de dejarse intimidar, Cyndi continuó evolucionando. En 1986 lanzó su segundo álbum, True Colors, que mostró una faceta más madura y emocional. La canción que da título al disco se convirtió en otro de sus grandes himnos, destacando por su mensaje de autenticidad y aceptación. Este tema, con el tiempo, adquiriría un significado aún más profundo al ser adoptado por la comunidad LGBTQ+, consolidando a Cyndi como una aliada comprometida con la diversidad y los derechos humanos. A diferencia de muchos artistas que quedan atrapados en su primer éxito, Cyndi Lauper demostró una notable capacidad de reinvención. Exploró nuevos sonidos, participó en proyectos cinematográficos y amplió su presencia más allá de la música.
Su carrera no se limitó a las listas de éxitos, sino que se convirtió en una expresión artística multifacética. No obstante, detrás del brillo y los aplausos, comenzaban a gestarse las primeras sombras. La fama, aunque deseada, traía consigo un peso emocional considerable. Las giras constantes, la exposición mediática y las decisiones de la industria empezaban a afectar su vida personal. Pero en ese momento, el mundo solo veía a la estrella, a la mujer que había conquistado el escenario con su voz única y su espíritu indomable. Mientras el mundo veía a Cyndi Lauper como una mujer libre, irreverente y llena de color, su vida personal comenzaba a tomar un rumbo más íntimo, complejo y, en ocasiones, contradictorio. Fue a finales de los años 80 cuando su camino se cruzó con el del actor David Thornton, un encuentro que marcaría profundamente su historia emocional. Se conocieron durante el rodaje de la película Off and Running en 1990. Lo que comenzó como una conexión profesional pronto se transformó en una relación sentimental. Thornton, con su carácter más reservado y su presencia tranquila, parecía ser el equilibrio perfecto para la personalidad explosiva y artística de Cyndi. Para muchos, su relación representaba la unión de dos mundos opuestos que, en teoría, se complementaban. En 1991, la pareja decidió casarse, consolidando una historia de amor que, desde el exterior, parecía estable y sincera. Durante los primeros años de matrimonio, Cyndi encontró en Thornton un apoyo emocional importante. Él la acompañó en momentos clave de su carrera, especialmente en etapas donde la presión mediática comenzaba a intensificarse. Sin embargo, como ocurre en muchas historias que parecen perfectas desde fuera, la realidad interna era mucho más compleja. La convivencia entre dos personalidades tan distintas empezó a revelar tensiones silenciosas. Mientras Cyndi continuaba siendo una artista impulsiva, emocional y profundamente conectada con su mundo creativo, Thornton mantenía una visión más estructurada, lo que generaba diferencias en la forma de entender la vida cotidiana. En 1997, nació su hijo, Declan Wallace Thornton Lauper. Este momento marcó un antes y un después en la vida de la cantante. La maternidad transformó sus prioridades, obligándola a equilibrar su carrera con su rol como madre. Para Cyndi, su hijo se convirtió en el centro de su universo, una fuente de amor pero también de nuevas responsabilidades. La llegada de Declan también puso a prueba la relación de la pareja. Como en muchas familias, la crianza, las decisiones educativas y la distribución del tiempo generaron discusiones que, aunque no siempre visibles, fueron acumulándose con el paso de los años. La tensión no era necesariamente explosiva, pero sí constante, una especie de desgaste emocional que lentamente iba dejando huella. A pesar de todo, Cyndi Lauper nunca expuso públicamente los conflictos de su matrimonio durante muchos años. Su imagen pública seguía siendo la de una mujer fuerte, segura y feliz. Sin embargo, en entrevistas más recientes, dejó entrever que no todo había sido fácil. Habló de momentos de incomprensión, de sacrificios personales y de la dificultad de mantener una relación estable en medio de una carrera tan exigente. Uno de los aspectos más delicados fue la constante lucha entre su identidad artística y su vida familiar. Cyndi siempre defendió su autenticidad, su necesidad de expresarse sin filtros. Pero esa misma autenticidad, que la hizo única como artista, también podía generar fricciones en el ámbito privado. No siempre es sencillo convivir con alguien cuya vida gira en torno a la creatividad, la emoción y la exposición pública. Por su parte, David Thornton, aunque discreto, también enfrentaba sus propios desafíos. Estar casado con una figura internacional implicaba vivir bajo una sombra mediática constante, algo que no todos pueden manejar con facilidad. Esta diferencia en la forma de vivir la fama fue otro punto de tensión dentro de la relación. A lo largo de los años, la pareja logró mantenerse unida, lo que demuestra que, a pesar de las dificultades, existía un vínculo profundo entre ellos. No obstante, ese vínculo no estuvo exento de sacrificios.
Hubo momentos en los que Cindy tuvo que elegir entre giras y familia, entre proyectos personales y estabilidad emocional. Cada decisión dejaba una marca. Lo que hace esta historia especialmente interesante no es la existencia de conflictos, algo común en cualquier relación, sino el contraste entre la imagen pública y la realidad privada. Mientras el mundo celebraba sus éxitos, en casa se libraban batallas silenciosas, conversaciones difíciles y reconciliaciones necesarias. A lo largo de su carrera, Cyndi Lauper ha sido una figura que siempre ha despertado interés, no solo por su música, sino también por su vida personal. Con el paso del tiempo, y especialmente en la era de los medios digitales, comenzaron a circular titulares cada vez más sensacionalistas sobre su relación con David Thornton. Frases como «fue una pesadilla» captaron la atención del público, generando una narrativa que, en muchos casos, distaba de la realidad completa. Es importante entender que, en la industria del entretenimiento, las declaraciones suelen ser descontextualizadas o exageradas para generar impacto. En el caso de Cyndi, algunas entrevistas en las que hablaba de las dificultades del matrimonio fueron reinterpretadas por ciertos medios como confesiones dramáticas o incluso escandalosas. Sin embargo, al analizar sus palabras con mayor profundidad, lo que emerge no es una historia de desastre absoluto, sino la de una relación compleja, humana y llena de altibajos. Durante los años 90 y principios de los 2000, la carrera de Cyndi Lauper atravesó una etapa de transformación. Aunque ya no dominaba las listas de éxitos como en los años 80, siguió explorando nuevos caminos artísticos. Lanzó álbumes más introspectivos, participó en proyectos teatrales y se consolidó como una artista versátil. Sin embargo, este cambio también fue interpretado por algunos como una caída en su popularidad, lo que alimentó narrativas negativas en la prensa. A esto se sumaron decisiones artísticas que no siempre fueron comprendidas por el público masivo. Su alejamiento del pop comercial y su incursión en géneros más experimentales hicieron que ciertos sectores de la audiencia se distanciaran. Algunos críticos hablaron de una pérdida de relevancia, mientras que otros defendieron su valentía por no encasillarse. En paralelo, su vida personal seguía siendo objeto de especulación. Los rumores sobre crisis matrimoniales, discusiones y momentos difíciles comenzaron a aparecer con más frecuencia. Sin embargo, Cyndi nunca confirmó versiones extremas ni relatos dramáticos como los que sugerían algunos titulares. Por el contrario, en diversas entrevistas ha insistido en la importancia del compromiso, la comunicación y el trabajo constante en una relación de pareja. Una pesadilla puede entenderse más bien como una forma de describir los momentos difíciles que cualquier relación puede atravesar, especialmente cuando está sometida a la presión constante de la fama. No se trata de una condena absoluta hacia David Thornton, sino de una reflexión sobre los desafíos emocionales que implica compartir la vida con otra persona en circunstancias tan particulares. En cuanto a los supuestos escándalos en su carrera, es necesario señalar que Cyndi Lauper ha mantenido una trayectoria relativamente libre de controversias graves. A diferencia de otras figuras del espectáculo, no ha estado involucrada en situaciones que hayan puesto en riesgo su integridad profesional. Su reputación se ha basado más en su autenticidad y su compromiso social que en el escándalo. De hecho, uno de los aspectos más destacados de su vida en las últimas décadas ha sido su activismo. Cyndi se ha convertido en una defensora activa de los derechos de la comunidad LGBTQ+, utilizando su voz y su plataforma para promover la igualdad y la inclusión. Este compromiso no solo ha fortalecido su imagen pública, sino que también ha demostrado que su influencia va más allá de la música. Otro punto clave en la reconstrucción de su imagen fue su incursión en el teatro musical. Con la creación del musical Kinky Boots, logró un éxito rotundo en Broadway, ganando premios importantes y recibiendo reconocimiento de la crítica. Este logro reafirmó su talento y su capacidad de reinventarse, demostrando que su carrera estaba lejos de haber terminado. En este contexto, el supuesto rechazo del público resulta ser más un mito que una realidad. Si bien su popularidad ha evolucionado con el tiempo,
Su base de seguidores se ha mantenido sólida y fiel. Muchos la consideran una artista de culto, admirada no solo por sus éxitos del pasado, sino también por su coherencia y su valentía. Al llegar al final de esta historia, queda claro que la vida de Cyndi Lauper no puede reducirse a un titular llamativo, ni a una frase sacada de contexto. Su trayectoria, tanto personal como profesional, es el reflejo de una mujer que ha sabido enfrentarse a las dificultades sin perder su esencia. Si hubo momentos oscuros, dudas o conflictos, especialmente en su vida matrimonial con David Thornton, también hubo aprendizaje, evolución y una constante búsqueda de equilibrio. Uno de los aspectos más admirables de Cyndi es su capacidad para reconocer sus propios errores y crecer a partir de ellos. A lo largo de los años, ha demostrado que el éxito no consiste únicamente en mantenerse en la cima, sino en saber reinventarse cuando las circunstancias cambian. En lugar de aferrarse al pasado, eligió avanzar, explorar nuevos caminos y redefinir su identidad artística. Su incursión en el teatro musical con Kinky Boots no solo fue un triunfo profesional, sino también una prueba de su valentía. En un momento en el que muchos artistas de su generación optan por vivir de la nostalgia, ella decidió arriesgarse, crear y aportar algo nuevo. Este proyecto le permitió conectar con nuevas audiencias y reafirmar su relevancia en la industria del entretenimiento. Pero más allá de los escenarios, el verdadero legado de Cyndi Lauper se encuentra en su impacto social. Su compromiso con la comunidad LGBTQ+ no ha sido superficial ni oportunista. A través de iniciativas concretas, como la creación de organizaciones para apoyar a jóvenes sin hogar, ha utilizado su fama como una herramienta para generar cambios reales. En este sentido, su figura trasciende la música y se convierte en un símbolo de empatía, inclusión y justicia. En cuanto a su vida personal, lejos de las narrativas dramáticas que algunos medios han intentado imponer, lo que se observa es una historia de resistencia. Su matrimonio con David Thornton, con sus altibajos, ha perdurado en el tiempo, lo que sugiere que, a pesar de las dificultades, existe un vínculo construido sobre la comprensión y el compromiso. No es una historia perfecta, y quizá ahí radica su autenticidad, sino una relación real, con momentos de tensión, pero también de reconciliación. Cyndi también ha sabido asumir las consecuencias de sus decisiones. En distintos momentos de su carrera, ha enfrentado críticas, cambios en la popularidad y desafíos internos. Sin embargo, nunca se ha mostrado como una víctima, sino como una mujer consciente de su camino, dispuesta a aceptar tanto los éxitos como los errores. Este proceso de aceptación es clave para entender su evolución. En lugar de ocultar las dificultades, ha aprendido a integrarlas como parte de su historia. Esa honestidad es, precisamente, lo que le ha permitido mantener una conexión genuina con su público. Sus seguidores no solo admiran su talento, sino también su humanidad. Hoy, al mirar su trayectoria en conjunto, resulta evidente que Cyndi Lauper no es solo una artista de los años 80, ni una figura marcada por rumores o titulares polémicos. Es una creadora que ha sabido mantenerse vigente, una mujer que ha transformado el dolor en arte y las dificultades en aprendizaje. Su voz, esa voz que alguna vez estuvo a punto de perder, sigue siendo un símbolo de resistencia. Sus canciones continúan inspirando a nuevas generaciones, recordando que la autenticidad es una de las formas más poderosas de libertad. Así, el verdadero mensaje que deja su historia no es el de una pesadilla, sino el de una vida compleja, llena de matices, donde los errores no definen el final, sino el camino hacia una versión más consciente de uno mismo. Porque al final, más allá del escándalo, de los rumores y de las interpretaciones mediáticas, lo que permanece es su legado, el de una mujer que nunca dejó de luchar, de crear y, sobre todo, de ser fiel a quien realmente es.